Y esta noche lamentamos informarle que la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, murieron esta tarde cuando el helicóptero tipo Augusta en el que viajaban se desplomó en el cerro de la Chimenea del Chacuaco, esto en el municipio de Santa María Coronango, en Puebla. A la zona del siniestro llegaron alrededor de 50 elementos de rescate. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del PAN, Marco Cortés, confirmó antes que nadie el fallecimiento de ambos políticos. Marta Erika Alonso fue la primera mujer elegida en urnas para convertirse en gobernadora del estado de Puebla. Tomó el cargo el pasado 14 de diciembre, hace apenas 10 días, tras una reñida elección que fue impugnada por su contrincante, por Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. En sus redes sociales, el presidente López Obrador anunció que como autoridad asume el compromiso de investigar las causas del accidente e indicó que se buscará la verdad sobre lo sucedido y se actuará en consecuencia. Ante medios de comunicación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, precisó que el accidente ocurrió a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue. La aeronave despegó del helipuerto llamado El Triángulo de las Ánimas, ubicado en el municipio de Puebla, y se dirigía a la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. De manera preliminar, Alfonso Durazo dijo que se presume que el accidente ocurrió debido a una falla técnica y enfatizó que se actuará con total transparencia en la investigación y se informará de manera puntual sobre los avances y pruebas que se recaben. Minutos antes, en conferencia de prensa, Max Cortázar, vocero del estado de Puebla, indicó que además de la gobernadora y el senador también fallecieron en el accidente el capitán Roberto Cope Obregón y el primer oficial Marco Antonio Tavera. Se presume que había un quinto pasajero, Héctor Baltasar Mendoza, asistente del senador. Cortázar aclaró que, de acuerdo con la ley, será el secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, quien funja como encargado del despacho del Poder Ejecutivo en la entidad, en lo que el Congreso local se reúne para nombrar al ciudadano que ocupe el puesto de gobernador interino. Luego de esto, el Congreso decidirá si el mandatario interino cumple todo el periodo de la gobernadora fallecida o bien se convoca a elecciones los 10 días siguientes a la designación del mandatario sustituto. Iván, tenemos más información al respecto.